Cuando alguien te escribe después de un largo silencio, no lo hace por casualidad. Lo hace porque algo cambió dentro de esa persona. El silencio que tú sostuviste empezó a pesar más que tu ausencia. Y aquí es donde casi todos fallan. Responden desde la emoción, desde la herida, desde la necesidad de entender. Pero el estoicismo enseña algo distinto. Quien domina sus reacciones, domina la situación. El silencio no es debilidad, es poder. Cuando alguien desaparece sin explicación, está probando cuánto control tiene sobre tu atención y tu estabilidad emocional. Espera una reacción, un reclamo, una señal de que sigue teniendo un lugar en tu mente. Cuando no obtiene nada, su propia mente comienza a trabajar en tu contra. La incertidumbre aparece, la duda crece y el equilibrio se rompe del lado de quien se fue. Cuando ese mensaje finalmente llega, no es una invitación inocente a conversar. Es una búsqueda de alivio. Es un intento de comprobar si todavía puede mover algo dentro de ti. Si respondes con entusiasmo, con reproche o con explicaciones, le entregas exactamente lo que vino a buscar: validación, control, seguridad. Pero si respondes desde la calma, algo se quiebra. Antes de seguir, detente un momento. Si estás entendiendo este mensaje y quieres entrenar una mente más firme, deja en los comentarios una sola palabra. La palabra es calma. Escríbela y continúa, porque lo que estás escuchando no es teoría. Es una forma distinta de posicionarte ante los demás. Los estoicos comprendían que no todo merece una respuesta emocional. No todo requiere energía. No todo debe importarte. Cuando alguien vuelve después del silencio, tú decides si ese acto tiene poder sobre ti o no. Puedes interpretar el mensaje como algo urgente o puedes verlo como lo que es, una prueba de tu autocontrol. La respuesta que derrumba no es larga ni fría, no busca castigar ni impresionar. Es una respuesta que demuestra que tu vida siguió, que tu centro permanece intacto, que no estabas esperando. Esa serenidad desconcierta más que cualquier reproche, porque enfrenta a la otra persona con una verdad incómoda. Ya no tiene el mismo impacto. Responder desde la estabilidad emocional genera una tensión interna en quien escribe. Esperaba curiosidad, esperaba emoción, esperaba necesidad. Y recibe neutralidad, recibe equilibrio, recibe una presencia que no se inclina ni se justifica. Ahí es donde el poder cambia de manos. El estoicismo no busca que hieras ni que manipules. Busca que no te traiciones, que no entregues tu paz por un mensaje tardío, que no reacciones desde el impulso. Cuando logras eso, no solo respondes mejor, te vuelves imperturbable. Y cuando eres imperturbable, incluso una sola respuesta, sencilla y firme, tiene el efecto de derrumbar cualquier intento de recuperar control sobre ti. La mayoría comete un error silencioso cuando recibe un mensaje después del silencio. Responde de inmediato. Cree que eso demuestra madurez, seguridad o desinterés. Pero en realidad, la rapidez revela algo distinto. Revela disponibilidad emocional. Y en este contexto, la disponibilidad es información, no para ti, sino para quien vuelve. El estoicismo enseña a observar antes de actuar, a no permitir que el impulso decida por nosotros. Cuando alguien reaparece, tu primera tarea no es responder, es evaluar tu estado interno. Si sientes ansiedad, enojo o expectativa, no estás listo, porque cualquier palabra escrita desde la emoción entrega más de lo que quieres dar. El tiempo es un filtro, no para castigar, sino para ordenar. Cuando no respondes de inmediato, recuperas el control sobre ti mismo. Le recuerdas a tu mente que no todo es urgente, que no todo requiere acción, y al mismo tiempo, el silencio vuelve a operar. La otra persona comienza a preguntarse: ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no respondes? Esa incertidumbre cambia la dinámica. No se trata de juegos, se trata de coherencia interna.
El estoico no corre detrás de estímulos externos, decide cuándo actuar, y esa decisión se siente, se percibe incluso a través de una pantalla. Hay algo que debes entender con claridad: quien se fue ya rompió el ritmo, ya marcó una distancia. Cuando vuelve, no tiene derecho automático a tu atención inmediata. Responder más tarde, desde la calma, no es orgullo, es respeto por tu propio equilibrio. Cuando finalmente escribes, la calidad de tu respuesta importa más que la velocidad. Una respuesta breve, clara y serena comunica estabilidad. Comunica que no necesitas explicaciones ni promesas. Comunica que tu vida no quedó suspendida esperando un mensaje. Esto provoca un efecto profundo. La otra persona empieza a sentir una ligera pérdida de control. Ya no sabe en qué lugar está. Ya no puede predecir tu reacción. Y cuando alguien no puede predecirte, pierde ventaja emocional. El error común es creer que el silencio prolongado debe pagarse con distancia fría o con indiferencia forzada. Eso también es reacción. El estoico no actúa desde el rencor. Actúa desde la sobriedad. No ignora por venganza. Responde cuando está centrado. Aquí aparece una verdad incómoda. Si responder tarde te genera culpa, es señal de apego. Si responder rápido te genera alivio, también. El dominio comienza cuando ninguna de esas sensaciones dirige tu conducta. Cuando controlas el tiempo, controlas el tono. Y cuando controlas el tono, controlas el mensaje real que envías. No con palabras, sino con presencia. Responder desde la calma no busca impresionar ni provocar. Busca mantener intacta tu posición interna, y esa posición, aunque no se diga, se siente con fuerza. Una sola respuesta, enviada en el momento correcto, desde un estado estable, tiene más peso que cualquier explicación extensa, porque no intenta convencer, simplemente se sostiene. Cuando llega el momento de responder, la mente suele buscar frases elaboradas, explicaciones profundas o mensajes que cierren heridas. Pero ahí está la trampa. Cuanto más explicas, más te expones. Cuanto más justificas, más entregas. El estoicismo enseña que la fuerza no está en decir mucho, sino en decir lo justo. La respuesta que realmente impacta no nace del deseo de ser entendido, sino del dominio de uno mismo. No intenta aclarar el pasado ni reescribir la historia. Se limita al presente. Es sobria, directa y emocionalmente neutra. Esa neutralidad es lo que descoloca. Muchas personas creen que una respuesta breve es desinterés. En realidad, es claridad. No necesitas extenderte cuando estás en paz. No necesitas convencer cuando estás firme. La seguridad interior no se explica, se percibe. Cuando respondes sin reproches, sin entusiasmo exagerado y sin necesidad de validación, envías un mensaje implícito muy potente. Dices, sin decirlo, que tu bienestar no depende de esa conversación, que puedes estar bien con o sin respuesta. Y eso cambia todo. El error más común es intentar recuperar dignidad con frases duras o irónicas. Eso también revela herida. La ironía es una defensa, no una posición fuerte. El estoico no ataca, tampoco se defiende, se mantiene. Una respuesta equilibrada tiene 3 características. Es breve, es clara y no abre puertas emocionales innecesarias. No pregunta de más, no revive recuerdos, no promete continuidad, simplemente existe. Cuando la otra persona lee algo así, su expectativa se rompe. Esperaba emoción, esperaba reclamo, esperaba cercanía o rechazo, y encuentra estabilidad. Esa estabilidad obliga a replantearse su propio comportamiento. Aquí ocurre algo importante. Al no ofrecer resistencia ni entrega, generas un espacio incómodo, un espacio donde el otro tiene que moverse. Y cuando alguien tiene que moverse sin saber dónde estás parado, pierde ventaja. El estoicismo no busca controlar a otros, busca que no te controlen, y esa diferencia lo cambia todo.
Porque no reaccionas para provocar un efecto externo, reaccionas para preservar tu centro. Una sola respuesta, bien sostenida, no busca cerrar nada, no busca abrir nada, simplemente refleja quién eres ahora. Y quien escribe después del silencio se enfrenta a esa nueva versión sin acceso a tus emociones. Ese encuentro suele ser más fuerte que cualquier confrontación, porque no hay fricción, pero tampoco hay entrega. Solo hay presencia, y cuando hay presencia, el poder deja de ser un juego y se convierte en una consecuencia natural de tu equilibrio interno. Hay algo que casi nadie considera cuando responde después del silencio. No solo importa lo que dices, sino lo que decides no decir. El silencio parcial también comunica. Cada palabra que omites protege tu energía. Cada detalle que no explicas mantiene tu posición. El impulso natural es aclarar, justificar, contar lo que sentiste durante la ausencia, pero eso traslada el foco hacia tu experiencia emocional. Y en este escenario, el foco no debe estar ahí. El estoicismo enseña a no exponer el mundo interior a quien no supo cuidar el acceso. Cuando compartes demasiado, le devuelves importancia a alguien que ya eligió desaparecer. Cuando te explicas, le das un lugar que no pidió con respeto. La respuesta que derrumba no intenta demostrar madurez, la demuestra con límites. Un límite no siempre es una barrera visible. A veces es una respuesta simple que no se extiende, que no invita, que no rechaza. Solo marca hasta dónde llega tu disposición. Muchas personas temen parecer frías, pero la frialdad no está en la brevedad, está en la intención. Una respuesta sobria puede ser respetuosa sin ser emocional, y eso es lo que confunde a quien vuelve buscando una reacción concreta. El estoico entiende que no todo reencuentro merece profundidad, no todo mensaje merece una conversación larga, y no toda persona que regresa tiene acceso a tu atención plena. Cuando eliges responder sin abrir tu historia, estás diciendo algo muy claro. Dices que tu estabilidad no está en discusión, que no necesitas explicar tu fortaleza, que no negocias tu paz. Esto genera una tensión interna en la otra persona, porque ya no tiene de dónde sostenerse emocionalmente. No puede usar tu pasado, ni tus emociones, ni tus palabras largas. Solo tiene su propio acto de haber desaparecido. Aquí aparece una verdad que pocos aceptan. Quien vuelve después del silencio suele cargar con expectativa y culpa. Espera ser recibido, explicado o rechazado, pero no espera neutralidad firme, y esa neutralidad es lo que desarma. No necesitas ser distante, necesitas ser claro contigo mismo. Si respondes desde la sobriedad, la conversación se ordena sola. Si respondes desde la emoción, se desborda. El estoicismo no se trata de cerrar el corazón, se trata de abrirlo con criterio. Y ese criterio se expresa incluso en una sola frase. Cuando cuidas lo que no dices, te mantienes en control. Y cuando te mantienes en control, incluso un mensaje breve puede tener un impacto profundo. Existe un punto clave que determina si tu respuesta te fortalece o te debilita. Ese punto es la intención desde la que escribes. No es la frase, no es el tono aparente, es el motivo interno. Si escribes para obtener algo, pierdes. Si escribes para mantener tu equilibrio, ganas. Muchas personas responden con la esperanza de recibir una explicación, una disculpa o una señal de interés. Esa expectativa se filtra en las palabras, aunque intenten ocultarla. El estoicismo enseña a soltar el resultado, a actuar correctamente sin apegarse a lo que el otro haga después. Cuando escribes sin esperar nada, la respuesta cambia de peso. Ya no es una apuesta emocional, es un acto consciente, y esa diferencia se percibe. La respuesta que derrumba no busca reactivar el vínculo ni cerrarlo definitivamente. No empuja hacia ningún lado, simplemente se sostiene en el presente.
Es una afirmación silenciosa de estabilidad. Aquí hay algo importante. Si después de responder quedas revisando el teléfono, esperando una reacción, analizando cada palabra del otro, entonces aún no estás actuando desde el dominio. El dominio real se siente cuando escribes y sigues con tu vida sin alterar tu estado interno. El estoico no mide su valor por la respuesta que recibe, mide su coherencia por la paz que conserva. Esa paz es la verdadera señal de que hiciste lo correcto. Responder desde la calma genera un contraste poderoso. La otra persona puede sentir que perdió el hilo, que ya no está en el centro, y eso obliga a replantearse su posición. Al no perseguir una reacción, te vuelves impredecible, y la imprevisibilidad, cuando nace del equilibrio, es una forma de fortaleza. No porque busque confundir, sino porque no se expone. Muchos creen que el silencio prolongado debe terminar en una conversación profunda, pero a veces lo más profundo es no profundizar. Es mantener la superficie clara y firme. El estoicismo no busca dramatizar los encuentros, busca vivirlos con sobriedad. Y esa sobriedad, aplicada en el momento justo, tiene un impacto mayor que cualquier discurso emocional. Una sola respuesta, escrita sin apego, sin expectativa y sin necesidad, no necesita confirmación externa. Se valida sola, porque nace de un lugar estable. Cuando logras eso, ya no importa qué haga la otra persona después. Tu posición no cambia, y ahí es donde realmente recuperas el control de ti mismo. Hay un momento específico en el que la otra persona empieza a sentir el efecto real de tu respuesta. No es cuando la envías, sino cuando nota que no hay seguimiento, no hay preguntas extra, no hay insistencia, no hay necesidad de cerrar nada. Ese vacío posterior es lo que activa su incomodidad. La mayoría responde y luego se queda disponible. Espera, observa, se mantiene atento. Eso contradice todo el mensaje anterior, porque una respuesta sobria pierde fuerza si va acompañada de vigilancia emocional. El estoicismo enseña coherencia total. Lo que haces después del mensaje importa tanto como el mensaje mismo. Cuando respondes y continúas con tu vida sin mostrar expectativa, se rompe el ciclo habitual. La otra persona esperaba algo más, una continuación, un gesto, un movimiento, y no lo obtiene. Ese silencio posterior no es castigo, es consecuencia, es la extensión natural de tu estabilidad. No necesitas explicar que estás ocupado, no necesitas demostrar desinterés, simplemente sigues. Aquí ocurre algo importante, el otro comienza a interpretar, y lo hace desde su propia inseguridad. Se pregunta si ya no importa, si llegó tarde, si perdió un lugar. Y esas preguntas pesan más que cualquier palabra. El estoico entiende que no todo necesita resolución inmediata. Algunas cosas se ordenan solas cuando no las fuerzas. La mente humana busca coherencia. Cuando no la encuentra, se inquieta. Responder y desaparecer del plano emocional es una forma de marcar límites sin decirlos. No hay confrontación, pero tampoco hay apertura excesiva. Es una presencia contenida. Muchos temen que esta actitud cierre puertas. En realidad, solo cierra las que no merecen abrirse. Las relaciones sanas no se sostienen en urgencia ni en ansiedad. Se sostienen en respeto mutuo. Cuando alguien vuelve después del silencio y encuentra una presencia firme, sin reclamos y sin persecución, se enfrenta a una versión distinta de ti. Una versión que no necesita ser explicada, y esa versión suele generar una reacción interna profunda, porque ya no puede ser manipulada desde la ausencia ni desde la aparición repentina. El dominio estoico no es frialdad, es claridad, es saber cuándo actuar y cuándo no. Y sobre todo, es saber que tu valor no se negocia en una conversación tardía. Una sola respuesta, sostenida por acciones coherentes, tiene un efecto duradero, no porque derribe al otro, sino porque te consolida a ti.
Cuando mantienes tu postura después de responder, ocurre algo que pocos anticipan. La conversación deja de girar en torno a lo que el otro quiere y empieza a reflejar quién eres tú ahora. Ya no reaccionas para agradar ni para corregir el pasado. Te expresas desde una identidad más firme. El estoicismo enseña que no puedes controlar las intenciones de quien vuelve, pero sí puedes controlar el lugar desde el que te presentas. Y ese lugar define el resultado emocional, incluso si no hay un resultado visible inmediato. Quien reaparece después del silencio suele hacerlo con una narrativa interna. Puede ser culpa, curiosidad o necesidad de validación. Pero en todos los casos hay una expectativa. Espera que algo se reactive, espera que tú ocupes un rol conocido. Cuando no lo haces, cuando no vuelves a ese lugar emocional, se produce un quiebre. Ese quiebre no siempre se nota en palabras. A veces se manifiesta en pausas más largas, en mensajes menos seguros, en intentos de tantear tu disposición. Y ahí es donde muchos fallan. Confunden ese movimiento con una invitación a acercarse más. Pero no lo es. Es una señal de reajuste. El estoico observa sin precipitarse. No interpreta cada gesto como una oportunidad. Entiende que el respeto verdadero no nace de la urgencia, sino de la constancia interna. Mantener tu centro significa no sobreinterpretar, no asumir intenciones, no adelantarte a escenarios. Responde solo cuando tiene sentido, solo cuando estás estable. Y esa estabilidad se convierte en tu lenguaje principal. Hay una diferencia profunda entre estar disponible y estar presente. La disponibilidad emocional constante debilita. La presencia consciente fortalece. Cuando eliges la segunda, tu respuesta deja de ser un puente automático hacia el pasado. Muchas personas sienten miedo en este punto, miedo a perder definitivamente, miedo a cerrar algo que no se cerró bien. Pero el estoicismo recuerda que nada que sea genuino se pierde por la calma. Solo se pierde lo que dependía de la ansiedad. Cuando no persigues continuidad, la conversación se redefine sola. O se profundiza desde el respeto, o se diluye sin conflicto. En ambos casos tú no pierdes. La respuesta que derrumba no necesita repetirse, no necesita refuerzo. Se sostiene en el tiempo porque no depende de la reacción del otro, depende de tu coherencia. Aquí es donde recuperas algo esencial, tu dignidad emocional, no como una postura rígida, sino como una consecuencia natural de tu equilibrio. Ya no te mueves por miedo a quedar mal, ni por deseo de agradar. Cuando alguien escribe después del silencio y encuentra una presencia firme, aprende algo, aunque no lo admita. Aprende que no todos esperan, que no todos reclaman, que no todos se desordenan ante una aparición tardía. Y esa lección, silenciosa y sin confrontación, suele ser más poderosa que cualquier explicación. Tu calma no busca imponerse, se manifiesta sola. Y cuando eso ocurre, incluso una conversación breve puede marcar un antes y un después. Al final, lo que realmente derrumba no es la frase que escribes, sino la transformación que representas. La otra persona no se enfrenta a una respuesta, se enfrenta a una versión tuya que ya no gira alrededor de su presencia o ausencia. Y eso es lo que deja sin apoyo cualquier intento de recuperar control. El silencio inicial te entrenó, te obligó a mirar hacia adentro, a ordenar emociones, a recuperar tu eje. Cuando alguien vuelve, no vuelve al mismo lugar que dejó, vuelve a un terreno distinto, más firme, más claro, y si tú mantienes esa firmeza, no hay necesidad de demostrar nada. El estoicismo enseña que la mayor victoria es interna. No es provocar arrepentimiento ni generar impacto externo. Es no perderte a ti mismo en el proceso. Cuando respondes desde ese lugar, ya no importa si el otro entiende o no. Tu paz no depende de su comprensión.
Una sola respuesta, cuando nace de la calma, no busca cerrar historias ni reabrir heridas. Simplemente marca un punto donde decides no volver a reaccionar como antes, donde eliges actuar desde la conciencia y no desde la carencia. Quien reaparece después del silencio suele hacerlo esperando encontrar la misma disponibilidad emocional. Cuando no la encuentra, se enfrenta a su propio reflejo, a sus decisiones pasadas, a la posibilidad de que llegó tarde. Esa confrontación no la provocas tú, la provoca su propia mente. Aquí está la clave final. No necesitas enseñar lecciones ni adoptar posturas rígidas. Solo necesitas mantenerte fiel a tu equilibrio. El respeto auténtico no se exige, se genera, y se genera cuando no te mueves por impulsos ajenos. La respuesta que derrumba no es fría ni distante, es serena, no corta el diálogo, pero tampoco lo persigue, no se justifica, no se explica, no se entrega, existe. Y esa existencia tranquila es lo que marca la diferencia. Porque demuestra que aprendiste a estar bien, incluso cuando otros no supieron quedarse. Cuando actúas desde la calma, el resultado deja de ser importante. Si la conversación continúa, será desde un lugar más sano. Si se detiene, no te desordena. En ambos casos, ganas algo esencial, dominio sobre ti mismo. Ese dominio es la verdadera fortaleza estoica. No se grita, no se exhibe, se siente. Y cuando alguien intenta volver después del silencio, lo percibe de inmediato. Ahí es donde termina el juego. No porque ganaste sobre alguien, sino porque ya no necesitas jugar.